Bienvenidos a la presentación La reacción del sistema a la pulseada de Donald Trump. Ya han pasado unos días desde los cuales ha asumido la presidencia de Estados Unidos Joe Biden y tenemos que ver cómo ha jugado el poder real, aquel poder empresarial y de organizaciones discretas que está detrás del poder formal en Estados Unidos, cómo ha jugado para abrirle camino a Biden y para cerrárselo a Donald Trump, es decir, el centro del sistema, la mesa chica del poder mundial con eje en Estados Unidos, cómo ha movido sus hilos ya en esta oportunidad de una manera descarada, sin máscaras. Nosotros venimos desarrollando una teoría sobre el nuevo orden mundial o el poder real, donde básicamente lo que planteamos es que hay viejos jugadores que ya no son tan importantes como Bill Gates, Soros, Rockefeller, y venimos planteando cuáles son los jugadores nuevos, que son básicamente los propietarios de los 4 grandes fondos de inversión más grandes del mundo, dentro de los cuales está BlackRock, State Street, Fidelity y Vanguard. En esta presentación hemos tenido por suerte, digamos, lo que se suele llamar en ciencias sociales un ensayo histórico, ¿no? Cuando uno tiene una teoría en ciencias sociales es muy difícil encontrar el caso práctico a través de la cual puede demostrarlo. Y en el caso de la ruptura entre el establishment y Donald Trump, pudo salir a la luz datos reales que corroboran nuestra teoría sobre la composición del poder real en Estados Unidos y por ende en el mundo. Bueno, esta presentación apunta a eso y como van a poder compartir al final de esta presentación, el problema no es Biden, sino que es este poder real, ¿no? Acá en esta parte vamos a ver algo que ya habíamos presentado con anterioridad, que es el volumen de dinero que están manejando estos fondos de inversión, ¿no? Los 4 fondos de inversión más grandes del mundo manejan BlackRock, 6.52 trillones de dólares, Vanguard, 5.6 trillones de dólares, State Street, 2.8 y Fidelity, 2.7. Como pueden observar, los fondos 1 y 2, digamos BlackRock y Vanguard, duplican a lo que son el tercer y cuarto. O sea, incluso hay una cuestión de fondos súper ricos y fondos no tan súper ricos, incluso dentro de esa cúspide de la pirámide, ¿no? En total, esto porque es importante, porque son 4 empresas privadas, ¿no? BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity son 4 empresas que tienen sus respectivos directorios y presidentes de la compañía. En otras palabras, son 4 personas que manejan este volumen de dinero a discreción. Y el total, es decir, una mesa bastante chica del poder real, entran en una reunión de café, en total manejan 17.62 trillones de dólares. Por parte del gasto público, del poder estatal, de lo que rápidamente diríamos el poder político, ¿no? Cuando asume un presidente, ¿qué billetera va a manejar? De máxima, ¿no? Pese a que en realidad el 70-80% del presupuesto ya está bastante asignado a sus respectivos ministerios, en el caso de Argentina, a la coparticipación, el margen de acción que finalmente le queda al presidente, el margen de acción discrecional, es bastante menor que el 100% del presupuesto. Yo diría que en torno de un 20% del presupuesto o menos incluso. No obstante, para poder hacer la comparación, vamos a suponer que la carrera política, la vida política, lleva a premiar al mejor o a quien fue más habilidoso para hacerse de la presidencia del país, para poder decidir discrecionalmente del 100% del presupuesto estatal. Es decir, que vamos a sumar como si Donald Trump, por ejemplo, pudiera definir el 100% del presupuesto que maneja, que son 3 trillones de dólares.
o Xi Jinping de China, si pudiera manejar todo el 100% de su presupuesto, son 2.6 trillones de dólares. El gasto público de todos los presidentes del mundo, son como 218 países, el gasto público que manejan todos, si todos se pusieran de acuerdo y estuvieran en una gran reunión y decidieran el gasto público colectivo del planeta, son 14 trillones. Y miren lo que suman los 4 fondos, es decir, las 218 personas con mayor poder político del mundo pueden manejar, si se pusieran de acuerdo, lo que es prácticamente imposible, 14 trillones. Y 4 personas que manejan estos fondos de inversión manejan a su discreción 17.62 trillones, ¿no? Bueno, la pulseada de Donald Trump fue su punto gráfico, si se quiere, es la conquista o el asalto al Capitolio por parte del pueblo. Explico rápidamente mi visión. Mi visión respecto de Estados Unidos son 2 partidos políticos, republicanos y demócratas, que tienen el guiño y los acuerdos suficientes con el poder real. ¿Quién es el poder real? Son estos. El grueso de la literatura sobre poder real dice los Rockefeller, los Rothschild, Soros. Yo tengo los datos para argumentar de que eso cambió y que ahora son estos 4 que yo les presento acá. Pero bueno, ese poder real está en acuerdos permanentes con republicanos y demócratas, de manera que utilizan la fuerza pública de Estados Unidos, que no es poca, es la mayor diplomacia del planeta y el mayor ejército del planeta. En otras palabras, cuando estos fondos necesitan abrirse un mercado en América Latina, en Medio Oriente, en África, en Asia, van con la diplomacia de Estados Unidos. Puede haber un llamado de la Casa Blanca, puede haber un tratado bilateral de inversiones, de protección y promoción de inversiones, por ejemplo, que lo impulse el Congreso norteamericano. Puede haber una alianza de libre comercio, como se intentó hacer con el ALCA aquí en toda América. Y cuando las cosas no funcionan, va el ejército norteamericano y abre posición, como tuvimos en los casos de Libia, por ejemplo, ¿no? En Libia, recordemos esto de la primavera árabe, que tumban el gobierno de Gaddafi, y las primeras autoridades que designa el nuevo gobierno fueron las autoridades del Banco Central y del puerto petrolero, sin tener todavía gobierno propio, ¿no? Bueno, entonces este sistema, el poder real, estos que están aquí, se montan sobre el poder formal de Estados Unidos porque, bueno, es el poder formal más imponente de todo el planeta. Donald Trump lo que hace, desde mi punto de vista, es poner el ojo en los ciudadanos norteamericanos y en su necesidad de trabajo, porque muchas de estas empresas que están con sede en Estados Unidos tienen su mayor fuente de producción, las hacen en India o en otros países, y no generan trabajo en Estados Unidos. Entonces él comienza esa pulseada de, digamos, un nacionalismo, podríamos llamar un nacionalismo tradicional. Les pide a las empresas que utilizan esta estructura de poder norteamericana que produzcan en Estados Unidos con los costos que se tienen que pagar en Estados Unidos y que por lo tanto generen trabajo allí localmente. Eso el centro del poder mundial, estos fondos y muchos otros, lo ven como una enorme limitación, porque ellos son, propiamente dicho, son los sin patria, ¿no? Porque cuando cambie el eje del poder mundial en algún momento y sea de nuevo Inglaterra, o sea China, o sea la India, o sea Alemania, estos fondos simplemente van a cambiar el domicilio fiscal y van a seguir teniendo más o menos la misma influencia, es decir, una influencia total. Y Estados Unidos, con Donald Trump, lo que hace es acorralarlo y decir, no, ustedes son de Estados Unidos, entonces tienen que volver a la casa y producir localmente. Y estos fondos no lo toleran. Allí,
posiblemente Donald Trump debiera haber hecho un mejor esfuerzo, un mayor esfuerzo para asegurar su reelección. Normalmente los presidentes en Estados Unidos van al segundo periodo. Mi humilde opinión es que no hizo todo el esfuerzo posible para poder tener un caudal de votos que sea indiscutible y quedó allí en el límite. Entonces él se plantó en que le robaron las elecciones, ¿no? Pero estuvo muy cerca. Acá en Argentina esto nos pasa siempre, digamos, ¿no? A niveles provinciales y a niveles nacionales también. Entonces él desafía y no reconoce al gobierno que le gana al partido político que le gana las elecciones, dice que es un fraude. Puede que lo sea, pero lo que hace es apuntar los cañones directamente hacia el poder real. Entonces allí nosotros empezamos a ver una interna del poder real. Y acá me detengo un poco también porque en realidad esto del poder real, hay un libro de Joseph Stiglitz que se llama algo así como Somos el 99%, que terminó siendo un movimiento político después de los estudiantes de las universidades más destacadas de Estados Unidos, donde él plantea que en el Senado y en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, quien no pertenece al 1% de la población más rica de Estados Unidos trabaja en forma directa para el 1%. En otras palabras, gobierna el 1%. Donald Trump pertenece a ese 1%, es decir, lo que nosotros llamamos poder real, poder formal, Stiglitz lo llama el 1% y el 99% el pueblo, ¿no? Donald Trump pertenece al 1%. Entonces lo que uno está viendo, estas son mis notas, digamos, de lo que estoy presentando, lo que uno está viendo un poco es una interna adentro de ese gran poder real que esa fisura nos permite a nosotros que no formamos parte de ese 1% ver y tener mucha más información y ver cómo trabajan, cómo funcionan y cómo se aprietan, digamos, entre ellos, ¿no? En otras presentaciones yo les he generado este gráfico. Este gráfico es crucial, es una foto del mundo, del poder real en el mundo. Ustedes acá tenían, esto es un análisis de las 500 compañías más grandes del planeta, según la revista Fortune, organizadas en 20 sectores de la actividad económica, los 20 sectores más importantes del mundo: telecomunicaciones, servicios de internet, software, semiconductores, refinerías químicas, productos médicos, minería y petróleo, metales, maquinaria de campo, ingeniería y construcción, farmacéuticas, equipos de comunicación, envíos, o sea, envíos internacionales, buques, energía, electrónica, defensa y aeroespacio, computación, bancos y aerolíneas. Lo que hice en ese trabajo, que insisto es crucial, en los canales de YouTube de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano y en el canal de podcast de El Cerebro Argentino, el Tanque de Ideas Argentino, van a encontrar la presentación completa que se las recomiendo. Básicamente yo ahí identifiqué los propietarios de estas empresas y me fijé cuántas de estas empresas son propiedad del poder económico mundial. ¿Quién es el poder económico mundial? Estos 4 fondos, esa es la definición que nosotros hacemos. Poder económico mundial: BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity. La pregunta es, ¿cuántas empresas del sector de telecomunicaciones son propiedad directa del poder económico mundial, que está graficado acá con la sigla PEM, Poder Económico Mundial, y es la barra azul? La barra roja son empresas del Estado chino, ¿no?, que ha crecido bastante, y en este gráfico uno ve 2 cosas. Primero, la preponderancia del Poder Económico Mundial, del PEM, en todos los sectores. Hay sectores que los posee en su totalidad, que serían los sectores que consideran claves: semiconductores, servicios de internet y ventas por menor. Después tienen productos médicos, fíjense el tema de la crisis y la pandemia que tenemos, maquinarias de campo y aerolíneas, ¿no? Pero después tenemos las barras rojas, que representan a las empresas dentro de esas 500, el posicionamiento estratégico de empresas estatales chinas que las termina manejando Xi Jinping, el presidente de China.
Y tenemos un gran crecimiento en el sector, en lo que sería la parte más dura, digamos, de la ingeniería, minería y petróleo, metales, ingeniería y construcción, energía, ¿no? Lo que uno conocería más bien cuando piensa en el estado presente, digamos, en el estado de bienestar, en los rubros que se ocuparía, uno piensa primero en esos rubros, y en esos rubros es donde China es el país más importante en el planeta, ¿no? Entonces eso es importante porque por un lado tenemos el poder económico mundial que maneja un enorme porcentaje, manejan el 50% de todo, si uno hace solo un gráfico, y el 25% de todo lo está manejando ya China. El segundo dato importante es que no está Estados Unidos allí. Estados Unidos como nación, o sea, la nación como país más importante es China por lejos, pero el poder económico mundial que se asienta sobre Estados Unidos es el doble de China, ¿no? Ese sería más o menos el resumen. Otro fondo que juega aparte, yo he dedicado una parte importante de una presentación a analizarlo, es el que conduce Langstrad, que es el fondo Parametric. Después vamos a ampliar sobre esos. Entonces, al mundo sumen las barras azules con las rojas y con este beige clarito que tienen acá, por ejemplo, en electrónica en segundo lugar, en defensa y aeroespacio y en computación también terminando allí de completar la barra. Parametric son seis personas. Estas 6 personas, fíjense, están manejando más del 80-85% de las 500 empresas de mayor facturación del planeta. 6 personas entran en la mesa que estoy usando para grabar este video. ¿Quiénes son? Esto lo tendríamos que saber de memoria. De Vanguard es este señor Mortimer Buckley, de BlackRock Lawrence Fink, de Fidelity Abigail Johnson, de State Street Ronald O'Hanley, de Parametric Langstrad y el Estado chino por Xi Jinping. Hay otra presentación que les recomiendo muchísimo, donde estudiamos todo, qué formación tienen estas personas, quiénes fueron sus antecesores, desde cuándo está trabajando la empresa, cuáles son las monarquías vigentes, cuáles son las familias dinásticas. Búsquenlo en los mismos canales que les mencioné recién. Bueno, hemos planteado la situación. Donald Trump es parte del 1%, desarrolla un plan económico que va contra los intereses del poder real o del 1%, y él hace la pulseada. La pulseada seguramente la hace por su personalidad, va desde allí, ¿no? O sea, Donald Trump no creo que sea un líder popular como los que estamos acostumbrados a ver en América Latina, no creo que vaya por ahí, pero él, por alguna razón, yo creo que tiene que ver con su personalidad, hace la pulseada al poder real. Entonces el poder real no lo deja pasar porque es el presidente de Estados Unidos, digamos, no es cualquiera. Y reacciona. Y lo que vamos a ver es cómo reacciona el poder real, es decir, cómo reaccionan estos tipos de acá. Vanguard, hay que prestarle mucha atención, no hace ninguna declaración pública, pero es el que más acciones concretas realiza. Larry Fink, de BlackRock, postea: condeno en los términos más enérgicos posibles la violencia en nuestro Capitolio hoy. Esto es un ataque a nuestra nación, nuestra democracia y la voluntad del pueblo estadounidense. La transferencia pacífica del poder es la base de nuestra democracia. Somos lo que somos como nación gracias a nuestras instituciones y procesos democráticos. Obviamente que a esto hay que leerlo entre líneas. BlackRock es el fondo más grande, entonces cuando habla de la transferencia pacífica del poder es la base de nuestra democracia, allí debería decir es la base de nuestro poder que ejercemos todos los días, ¿no? Como para que quede más claro desde su posicionamiento. Pero él, como dueño de la mayoría de las empresas del mundo, al lanzar este comunicado público en su perfil de LinkedIn, está dando una señal concreta, directa, a todos los presidentes de estas compañías y todo el consejo directivo que se reportan a él como empleados, ¿no?
El caso de Fidelity, el que maneja Abigail Johnson, tampoco hace declaraciones públicas. Yo les comentaba acá a un grupo de personas que vieron esta presentación antes que ustedes, que fíjense, ¿no?, los detalles del logo de Fidelity, ¿no? Así tienen estos símbolos masones, ¿no?, y la pirámide. Llama la atención. El tercer fondo, State Street, también hace como Larry Fink, hace una publicación en su perfil de LinkedIn y dice: la violencia actual en la capital de la nación debe ser detenida. O sea, hay que ponerse a escuchar este mensaje desde la óptica del que habla, ¿no? O sea, el que habla no es Hugo Rodríguez, que está emitiendo una opinión por un canal de YouTube. Habla Ronald O'Hanley, que maneja empresas de enorme tamaño en todos los países del mundo, y cuando dice la violencia actual en el Capitolio de la Nación debe ser detenida, es prácticamente una orden. Sean cuales sean las creencias políticas, cualquier intento de anular los resultados de una elección legítima debe ser condenado universalmente. Nuestro sistema democrático es una idea y un ideal que se basa en el Estado de Derecho y en la transición pacífica del poder para sostenerse. Yo así pondría para sostenernos, ¿no?, a los fondos de inversión. Hacemos un llamamiento a todos los líderes de nuestro país, ojo con eso, porque el que hace el llamamiento es el dueño de varios de esos líderes, ¿no?, de nuestro país, para que se unan, rechacen esta violencia y preserven los cimientos de nuestra democracia para servir, ahí debería ser servirnos, pero ponen servir al pueblo estadounidense y unificar a estos Estados Unidos. ¿Cómo reaccionan las redes sociales? Bueno, como todos sabemos, la red social Facebook y Twitter silencian la cuenta de el presidente de Estados Unidos, ¿no?, en un acto de censura que yo pensé que eso ni siquiera lo veríamos aquí en Argentina, ¿no?, que es desde donde salen estas producciones. Cómo van a censurar, ¿no? Cuando uno empieza a clasificar qué puede ser publicado y qué no, eso ya es censura, y eso en Estados Unidos yo pensé que tenían una mayor estima por la libertad de expresión. Parece que no lo tienen, al punto que censuran a su propio presidente, ¿no? Hay que leer esto en el contexto de lo anterior. Para hacerlo más fácil, veamos, todos pensamos que Mark Zuckerberg, que es el señor de la foto, es un emprendedor. Sí lo es, digamos, pero no es el dueño de Facebook, ¿no? Cuando uno lee los artículos, el dueño de Facebook bloqueó la cuenta de Donald Trump. No es el dueño de Facebook. Los dueños de Facebook son estos: Vanguard con el 7.71%, BlackRock el 6.59% y FMR Fidelity con el 5.16%. ¿Qué significa que estos fondos sean los dueños? Significa que ellos, o sea, el dueño de BlackRock y el dueño de Vanguard, el dueño de BlackRock, Lauren Fink, y Mortimer Buckley, estas dos personas, lo que hacen es reunirse, se reúnen una vez al año y dicen: che, ¿te parece que Mark Zuckerberg lo renovamos como presidente de Facebook o ponemos a tu primo? Ah, bueno, sí, me parece que viene cumpliendo, lo renovemos o después lo cambiemos. Ese análisis lo hacen estos que son los accionistas, ¿no? Y van a definir quién es el próximo presidente de la compañía. Lo hacen todos los años o cada 2 años, depende del reglamento de cada una de estas empresas. Entonces Mark Zuckerberg no es el dueño, es el empleado de estos tipos. Y él es el que hace, fíjense acá, Vanguard no hace ninguna declaración pública, pero le ordena a su empleado Mark Zuckerberg a que silencie a Donald Trump en la red social Facebook. Y lo mismo pasa en el caso de Twitter. Fíjense, los accionistas principales, este es el CEO de Twitter, fíjense los accionistas principales de Twitter: Vanguard Group con el 10.20%, Morgan Stanley de JP Morgan, BlackRock con el 7.3% y State Street. Es decir que el mismo fondo, Vanguard, que no hace ninguna declaración pública, manda a sus 2 cachorros, que son estos, Mark Zuckerberg y el CEO de Twitter, los manda a silenciar la cuenta del presidente y a poner la cabeza en la guillotina, ¿no?
un acto de censura en un país donde la libertad es en principio, ¿no? En lo que es la jerga política, el mayor baluarte de Estados Unidos. Bueno, Vanguard, pese a no realizar declaraciones públicas, es el accionista principal de Facebook y Twitter. Sus aplicaciones generaron el mayor acto de censura a un presidente. Esto va a quedar, creo que en la historia del mundo nunca se había censurado a un presidente de un país de esa manera. Cuando empiezan a suceder estas cosas, llegan por las redes sociales, por el mismo WhatsApp que es de Facebook, llegan estas invitaciones para pasarse, para que uno empiece a utilizar esta otra aplicación que se llama Parler, similar a WhatsApp o a Telegram, porque no estaba controlada por este mismo grupo accionista. ¿Qué pasa con Parler? Parler es una empresa de capitales privados que no cotiza en bolsa. Al no cotizar en bolsa, no se pudo presentar Vanguard y comprar el 10% de la empresa, ¿no? Cuando digo 10%, esto es un pequeño paréntesis, cuando dice accionistas principales, que es lo que muestro acá, significa que no hay nadie que tenga más que eso, ¿no? Ellos son los más grandes, son los que deciden. Entonces, Parler tiene alojado su servicio, su software, lo tiene físicamente en un espacio que es de Amazon. Amazon le provee el espacio de alojamiento de la aplicación y Amazon suspende la licencia o el uso de su espacio por parte de Parler, es decir, que Amazon apaga a Parler. ¿Y por qué la apaga? Porque dice que Parler no se puso a trabajar en inhibir, en bloquear los mensajes que Amazon considera que inciten al odio. ¿Cuáles son esos mensajes? Son los mensajes de apoyo a Donald Trump. Esto desnuda varias cosas. Primero, toda la gente que apoyó a Parler estaba equivocada, muy equivocada, porque lo hacían pensando que quienes son los dueños de Facebook y de Twitter no tenían acceso a la información, pero Amazon la apaga porque está leyendo los mensajes de Parler, porque están alojados físicamente en sus servidores y Amazon es de Vanguard. Es decir, que el mismo grupo que maneja Twitter y Facebook no maneja Parler, pero maneja el lugar en donde está sentado Parler, que es en Amazon, y tenía el acceso total a los datos. Es decir, que Parler era más o menos lo mismo. De hecho, si los muchachos de estos se hubieran ayudado un poco, no la deberían haber cerrado a Parler y podrían haber seguido manteniendo el control blando, digamos, de esas comunicaciones, ¿no? Propietarios de Amazon: Vanguard, BlackRock, State Street y Fidelity. Esto está actualizado a enero del 2021, así que tienen información de primera mano. Viejos jugadores de peso, aquí tenemos en la foto a George Soros. Ellos mandaron un comunicado allí, les leo un pequeñito párrafo, dice: de la noche a la mañana hemos visto escenas asombrosas en las que cientos de matones incitados por un presidente criminal invadieron las cámaras legislativas de un país y causaron caos y muertes en un esfuerzo por anular el resultado de una elección demócrata o democrática. Esto llega por mail a varias personas por parte de la Open Society, que es la fundación de George Soros. Yo lo puse porque normalmente cuando se habla de poder real, la gente, el imaginario colectivo, asocia a Soros, Rothschild, Rockefeller, Bill Gates y por ahí a Kissinger, ¿no? Esas son las personas más nombradas. Lo que yo demuestro en estas presentaciones es que eso estaba bien en el pasado, digamos, eran esas personas, pero hoy en día han cambiado y el peso de sus acciones también ha cambiado. O sea, que la Open Society diga esto no tiene ninguna comparación con las acciones que hizo Vanguard, que fue decirle a Amazon: che, vos agarrás y me pagás Parler. Pero nunca hicimos eso, vos me pagás Parler y punto. Y a estos chicos le dijo: vos me borrás la cuenta del presidente de Estados Unidos. Y el otro le dice: pero es el presidente de Estados Unidos, vos borrás la cuenta del presidente de Estados Unidos. Los muchachos lo hicieron, ¿no? Porque, bueno, quieren conservar también su trabajo. Igual este otro de Facebook. Las nuevas formas, ¿no? Esto es un poco un resumen. Los antiguos defensores del nuevo orden mundial, como Soros, Bill Gates, están siendo reemplazados
o complementados por los titulares de los fondos BlackRock, que es Lauren Fink, y State Street, que es O'Hanley. Es decir, Soros y Bill Gates eran los que normalmente salían a dar la cara y a hacer estos comunicados de hacia dónde tenía que ir el poder mundial, ¿no? Ese rol de voceros del nuevo orden mundial hoy lo están desempeñando los que salieron, que les mostré recién en las cuentas, en los perfiles de LinkedIn, a dar directamente con su cara la opinión. Lawrence Fink y O'Hanley. Y el fondo Vanguard prefiere un bajo perfil en lo público y realiza acciones contundentes a través de las empresas que controla, como vimos recién, Twitter, Facebook y Amazon. Esta presentación es muy importante, háganla circular, porque, bueno, quien marca como enemigo, digamos, a Biden está muy equivocado, porque Biden es una figura más, es un Mark Zuckerberg más de este sistema que manejan los grandes fondos de inversión que están listados aquí, ¿no? Así que bueno, espero que les resulte de interés y que la compartan, háganme llegar sus comentarios si tienen inquietud sobre conocer más sobre algunos de estos fondos. Escriban las preguntas en el perfil de YouTube de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano. Búsquennos en el podcast como El Tanque de Ideas Argentino. Estamos ahí en Spotify con las mismas presentaciones en formato de audio, y háganlo circular porque en función de las acciones que tomaron los norteamericanos, los que fueron al Capitolio, ir al Capitolio es un acto, desde mi punto de vista, ¿no? Es un acto de poco conocimiento, porque en realidad si quieren disputar el poder tienen que ir a la sede de BlackRock, de Vanguard, de State Street o de Fidelity, o de las cuatro, no en el Capitolio, ¿no? Ir al Capitolio demuestra para mí de la acción de aquellos norteamericanos poca lectura sobre estos temas, y son temas que manejamos hace mucho y que de repente entraron al medio de la escena mediática, así que bueno, compartimos estas ideas con ustedes. Muchas gracias.